Listo, estamos grabando. Y vamos a compartir pantalla. Bueno, en esta primera parte, nada más es como para hacer un recordatorio breve, ¿ok? De lo que corresponde a las generalidades de este curso de novela hispanoamericana del siglo XX, ¿ok? Muy importante, acá en esta segunda tutoría, lo que vamos a ver es el capítulo 2 de la parte teórica, ¿verdad? Eso es lo que vamos a abordar principalmente. Lo que tiene que ver con la antología, pues ustedes se encargan de leer con detalle cada una de las unidades literarias, pero aquí vamos a abordar principalmente los aspectos teóricos y vamos a ver el capítulo 2 que se llama Primera mitad del siglo XX, de las vanguardias, ¿verdad? Y los asuntos autóctonos a lo real maravilloso. Y es un placer para mí estar con ustedes. Soy la tutora Wendy Prado y los voy a estar acompañando a lo largo de este cuatrimestre. Si hay alguien que no es parte del curso, pero decidió conectarse con nosotros por el horario, pues muy bienvenidos, ¿verdad? Y nada más un recordatorio con respecto a las asignaciones que vamos a tener. Bueno, ya ustedes realizaron la presentación del proyecto, ¿verdad? La entrega del proyecto 1, que correspondía a la evaluación de la unidad didáctica y a la antología del capítulo 1, y tenía un valor de 3.5, ¿verdad? Esto ya lo entregaron. La próxima semana se les va a estar entregando los resultados, ¿verdad? Antitos de que se liberen el próximo instrumento, que es el proyecto 2, que tiene un valor de 3 y se evalúa el capítulo 2 de la unidad didáctica, ¿verdad? Y bueno, toda la parte la primera parte de la antología. Este instrumento, ¿cuándo se va a liberar? El jueves 24 de este mes. Y van a tener chance de responder hasta el 28 de marzo. ¿Ok? Entonces, bueno, así para recordar que no hay reposición. Chicos y chicas, si a ustedes se les presenta alguna situación, tienen que informarlo de inmediato, ¿de acuerdo? Con los comprobantes respectivos. No se esperen al último día a decirme, profe, es que no lo pude entregar porque me sucedió esto y esta situación, ya cuando yo no puedo hacer nada por ustedes, ¿de acuerdo? Sé que los imprevistos siempre están, nunca dejen el trabajo para último minuto porque se nos descompone la computadora, se nos va el internet y ya en el corre-corre no hay cómo salvarse, ¿verdad? De presentar ese trabajo de forma puntual. Y acá en la cátedra, pues nosotros sí somos muy estrictos, ¿verdad? Y entonces para que ustedes lo tomen en cuenta, de que nos apegamos 100% al reglamento, entonces es muy importante que ustedes pues se apeguen, ¿verdad? Y sigan las instrucciones, las reglas para que no vayan a perder pues ningún punto. Y además es importante recalcar que si uno no presenta alguno de esos instrumentos, pues es muy difícil realmente pasar el curso, ¿ok? Lo ideal es que ustedes no falten con ninguno. Bueno, recordarles el número del PAT, ¿verdad? Que es este que viene aquí en amarillito, por aquello que ustedes tengan alguna situación con la plataforma, recuerden siempre presentar comprobantes, pantallazos, en fin, ¿ok? Y básicamente recordarles la lectura, estar muy atentos al cronograma de la orientación académica, recordarles el formato de consultas, ¿verdad? Siempre el nombre completo, la cédula, el centro universitario, estos datos para que nosotros podamos guiarnos más y poderlos atender de forma personalizada, ¿ok? Y pues recordarles que la encargada es doña Ana Cristina, pero ella trabaja no en la parte de calificación, eso es conmigo, correos, todas estas cuestiones son conmigo, ¿verdad? Pero ella sí se encarga como de la parte del resultado de apelaciones en subsidio, omisión o registro equivocado de alguna nota en el historial, ¿de acuerdo? Recordarles mi horario de atención, ¿verdad? Que son los lunes, los miércoles y los viernes de 6 a 8 de la noche. Y si ustedes me envían un mensaje, una duda al foro, yo en ese espacio les voy a estar respondiendo, ¿de acuerdo? Entonces, y ya para finalizar, recordatorio de las redes sociales, ¿verdad? Que nosotros como cátedra no avalamos este tipo de medios de comunicación, grupos de WhatsApp, Facebook, en fin, porque son medios no oficiales y pueden incurrir en equivocaciones, ¿verdad? En mala información que después los termina perjudicando.
Ese es un recordatorio inicial y ahorita voy a pasarme a la siguiente presentación que tiene que ver con la tutoría 2, estrictamente con toda la parte literaria. Vamos a ver. Me indican si pueden ver de nuevo la presentación. Sí, sí. Ok, Profe. dígame. Ok, bueno, muy importante, antes de iniciar, me he tomado, pues ya la parte de la revisión, ¿verdad? Y creo que hay puntos muy importantes de mejora para tomar en cuenta, para reflexionar con respecto a cómo están respondiendo las preguntas de los proyectos, ¿verdad? En esta primera oportunidad pude observar varias situaciones importantes, como el hecho de que no se están leyendo bien las instrucciones, ¿verdad? Es decir, no hay un cuidado en responder lo que se me está preguntando. Y cuando respondo, de pronto me doy cuenta que ahí no se sabe de qué se está hablando, ¿verdad? No hay un sujeto, un verbo adecuado, un predicado que me indique a mí de qué es lo que ustedes están respondiendo, ¿verdad? Esas son generalidades, no digo que todos, pero sí he visto en términos generales que no hay un seguimiento de las instrucciones, ¿verdad? Sé que estas, digamos que las instrucciones de pronto son 20 páginas, pero tómense el tiempo de leerlas, de subrayarlas, de asimilar primero qué es lo que tengo que hacer para que cuando ya me toque responder pueda hacerlo correctamente. Los espacios del chat, por ejemplo, que se les habilita a ustedes y cuando se conectan conmigo, procuren preguntar cosas que ustedes definitivamente ya han leído y necesitan que les aclare un poquito. No se conecten para que les explique la tarea como desde cero, ¿verdad? Tómense ustedes el tiempo, el esfuerzo, la dedicación de leerlo por su cuenta y si hay algo que definitivamente de las instrucciones ustedes dicen, profe, es que no me queda claro esto porque la instrucción dice esto, pero yo no sé cómo aplicarlo o no sé qué es lo que tengo que, ahí sí. Pero entonces tomémonos siempre el tiempo de leer suficientemente bien las instrucciones, de leer lo que me corresponde a la antología, ¿verdad? A la unidad didáctica, para que yo tenga dominio de mi respuesta. No se trata de ir viendo lo que se pregunta y ir buscando en las páginas por dónde irá la respuesta, ¿verdad? Porque el dominio teórico, el dominio de la materia, se evidencia en las respuestas. Uno se da cuenta cuando leyeron realmente y cuando se guiaron por los párrafos para salir adelante en la respuesta, ¿verdad? Y este seguimiento de instrucciones tiene también que ver con la parte final de las instrucciones, que viene la rúbrica. Siempre, antes de entregarme un trabajo, revisen la rúbrica. Si estoy cumpliendo con lo que ahí dice, de la forma pertinente, correcta, completa, ¿verdad? Todo lo que me pide ahí, tanto en las instrucciones y en la rúbrica, yo corroboro que eso se esté yendo completamente bien, ¿ok? Aprovechen los medios de consultas como el foro de dudas, los correos internos, aprovechen el chat, ¿verdad? No se queden ahí. Yo estoy de forma sincrónica. Ustedes ahí me pueden escribir y yo con mucho gusto les respondo, ¿ok? Pero que sean preguntas bien pensadas, de cuestiones que ya yo he leído, que necesito una luz por ahí, pero no para que desde cero les explique y les diga de qué se trata la tarea, porque para eso están las instrucciones. Y la parte de la redacción, hay que afilar ahí la coherencia, la cohesión, la adecuación, que todo tenga sentido, que la ortografía, que las comas, que los puntos y seguidos, que la parte de redacción esté bien hecha, ¿ok? Antes de enviar una tarea, reviso una y otra vez
que lo que yo haya escrito tenga sentido, que se entienda, pero no para mí, sino para la otra persona, ¿verdad? Porque uno tal vez la parte interna sí se entiende muy bien, pero recuerden que uno siempre escribe para los demás. Entonces garantícense de que esto que ustedes van a responder, pues lo hagan de forma correcta. Esto es para que lo tomen en cuenta y lo apliquen ahorita que tienen que realizar el proyecto número 2, ¿verdad? Que les digo, se va a liberar el jueves 24, para que lo tomen en cuenta. Y con respecto a las apelaciones, también ahí se les habilita, ¿verdad? Yo siempre les pongo por qué les bajo puntos, qué es lo que no respondieron, que se les bajó puntos, siempre vienen, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean su calificación, revisen, ahí mismo yo les doy la realimentación de en qué es lo que fallaron, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta, para que en este proyecto número 2 pues lo apliquen y sean muy cuidadosos, muy cuidadosas, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí, vamos a iniciar con el capítulo 2, primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Ahí tengo que tomar en cuenta que el siglo XX empieza en el 1900, ¿verdad? Y vamos a ver lo que son las vanguardias y todo lo que tiene que ver con los asuntos autóctonos, ¿verdad? Y esta transición hacia lo real maravilloso, que es donde vamos a ir culminando para iniciar después en el capítulo 3. Nuestro sumario en este caso tiene que ver con un panorama histórico literario, que es lo que sucede en la literatura en los inicios del siglo XX, qué es lo que sucede en 1900, 1910, 1920, 1930, qué es lo que pasa, qué es esto del modernismo, a qué se refiere, cómo es que surgen vertientes literarias, corrientes estéticas en donde lo que buscan es presentar la problemática de lo que está sucediendo a nivel de las regiones de Latinoamérica, ¿verdad? ¿Por qué es que se habla de novela de la tierra? Esta cuestión de la novela de la Revolución Mexicana que surge en el siglo XX, ¿cómo es que se presenta la novela indigenista? ¿Y qué es eso de la novela sobre las dictaduras? Bueno, esto es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy. El objetivo general de este capítulo tiene que ver con analizar las principales tendencias de la novela hispanoamericana en la primera mitad del siglo XX y sus relaciones con los contextos socioculturales. Esta cuestión del contexto es muy importante porque la literatura no es un ente ahí abstracto que surge por generación espontánea, sino que es hija del tiempo, es hija de esa sociedad en donde la economía presenta características particulares, el sistema político es muy, vamos a ver, distinto al que tal vez nosotros estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son esos elementos históricos que van a marcar el surgimiento de estas obras literarias en Hispanoamérica? ¿Ok? Y con base en este panorama general, lo que nosotros vamos a hacer es establecer esas relaciones que existen entre el contexto, ¿verdad? El dónde, el cuándo, el cómo surge una obra que, como les digo, está interrelacionada con los eventos históricos, políticos, sociales, religiosos, estéticos, filosóficos de la época, ¿verdad? Para que esta producción literaria surja y de pronto nos damos cuenta que hay distintos estilos artísticos que van tomando su propia personalidad a lo largo de este siglo, ¿ok? También vamos a darnos cuenta que existe una ruptura entre lo que había antes, ¿verdad? Entre el siglo XIX, incluso antes, ¿verdad? Desde la colonia, siglo XIX, y de pronto estos artistas, estos escritores deciden renovar, romper con el pasado, pero empezar a generar su propia creación literaria. Y aquí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta que surge en primer lugar el modernismo, que ahorita lo vamos a ver. Y el modernismo surge en inicios de 1900, ¿ok? Un poquitito antes, porque es importante recordar
que nosotros, esta cuestión de las fechas a nivel histórico, no es que, sí, en 1900, así, puntual, el 1 de enero surge tal cosa. Esos son estimados para ubicarnos en el tiempo, ¿ok? También vamos a analizar estas problemáticas, esta dicotomía, es decir, esta oposición entre lo que significa el campo, entre lo que significa la parte rural, los problemas que tienen que ver con la tenencia de la tierra, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas novelas regionalistas. Si ustedes se van dando cuenta, son problemáticas muy actuales también, ¿verdad? Pero que en este momento surge y se da énfasis y se visibiliza gracias al arte, gracias a la literatura, gracias a la música, ¿ok? Vamos a explicar cuál es el impacto que tiene la Revolución Mexicana en esta producción novelística de la primera mitad del siglo XX. Y vamos a poder identificar cuál es la situación que tienen estos pueblos indígenas, ¿ok? Porque también en nuestro continente los escritores dan esa voz, ¿verdad? Una respuesta a estas condiciones sociales que están viviendo las distintas etnias. Y bueno, por último vamos también a distinguir de qué se trata esta cuestión de las dictaduras, por qué es que impacta tanto en la producción literaria y no solamente en la producción, sino también en la historia y las manifestaciones literarias que vamos a ir viendo. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar en este capítulo 2 la primera mitad de del siglo, que tiene que ver, si siguen viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Gracias. Entonces vamos a empezar a ver de 1900 a 1950, ¿qué es lo que se escribe? ¿Quién escribe? ¿Por qué escribe? ¿Cómo lo hace? ¿Ok? Entonces, como les decía anteriormente, los periodos históricos y los periodos artísticos no son exactos, no es como la fecha de cumpleaños de nosotros, sino que es un estimado, un aproximado para ubicarnos. Entonces podríamos decir que a partir de 1900 es donde se ve notoriamente el movimiento modernista. Y vemos que a partir de 1920 surgen las vanguardias poéticas. Y vamos a ir viendo que, vamos a ver si nos ponemos a pensar un poquito en los antecedentes, en la época colonial, qué tipo de producción literaria había, ¿verdad? En esa primera parte del siglo. Y luego cómo es que llegamos a 1900, ¿verdad? Y que no es que la literatura surge de la nada, sino que ya viene su historia cargando, ¿verdad? La memoria de un pueblo. Y de pronto los artistas o los escritores son esas personas que tienen esa sensibilidad de abstraer aquello que de pronto está sucediendo y transformarlo en una obra de arte. Utilizar la palabra correcta para evocar un sentimiento, una expresión que puede ser de huida, de espanto, de crítica, ¿verdad? De dolor frente a lo que se está viviendo o incluso frente también como una especie de evasión, ¿verdad? De todos estos fenómenos los vamos a ir viendo en cada obra literaria. ¿Y cómo es que se va afianzando lo americano? Vea que todos los países de Hispanoamérica vienen tiernitos apenas independizándose, ¿verdad? Digamos que un promedio, la independencia se alcanza en el siglo pasado. Entonces, digamos que tienen apenas unos 100 años de vida independiente, frente a países de Europa que ya tienen siglos de existencia, ¿ok? Entonces, vean ustedes que nuestro fenómeno literario es muy curioso, porque somos como los nuevitos de la historia, ¿verdad? De la humanidad. Y de pronto nos vamos a dar cuenta que existe una necesidad de afianzar esto que llamamos americano, ¿verdad? El continente pues, de América, porque a veces americano suena como a la parte de Estados Unidos, pero no. Y cómo es que se afianza, cómo es que se afirma el nacionalismo, la identidad. Entonces vamos a encontrarnos, en primer lugar, novelas sobre la tierra. En segundo, novelas sobre el indigenismo. En tercer lugar, novelas sobre la Revolución Mexicana. Y en cuarto lugar, la novela sobre las dictaduras, ¿verdad? Esto, digamos, como manifestaciones, sin olvidar la parte del modernismo, que también incluye ahí cómo es que se va afianzando lo americano.
Y entonces la primera mitad del siglo XX, lo que se va a convertir es en un antecedente de esto que vamos a ver después en el capítulo 3 del realismo mágico y real maravilloso, que ya es como la segunda mitad del siglo, ¿verdad? Y también vamos a ver lo que es la nueva novela, el boom hispanoamericano. Esto ya lo vamos a ver luego. Pero lo que viene acá es cómo es que se va construyendo lo americano a través de la literatura, cómo se afianza la identidad de este nuevo continente, que digamos que ya tiene unos 100 años de independencia, y cómo es que se va afianzando en su propia identidad. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo hace? En la parte literaria, con este tipo de vertientes, ¿verdad? Del modernismo, la novela de la tierra, indigenismo, la parte de la revolución y las dictaduras. ¿Ok? Bueno, entonces, ahorita vamos a ver qué es esto que surge a lo largo de la historia literaria en los inicios del siglo XX. Resulta que nosotros vamos a encontrar ciertas novelas ahí que nos van a dar como un panorama de qué es lo que surge en esta época histórica. Y nos vamos a dar cuenta que existen signos de unidad y signos de diversidad cultural. ¿Por qué? Bueno, porque existen aproximaciones al arte y a la literatura para conocer de manera crítica, de manera creativa, qué es lo que sucede en ese periodo histórico de toda Hispanoamérica, ¿verdad? Y como les decía, estos signos de unidad y de diversidad cultural los vamos a encontrar precisamente en esta influencia que tuvo Europa siempre desde que se da la colonia, ese primer siglo, ¿verdad?, de vida independiente, siempre se miraba a Europa como el modelo a seguir. Entonces, las personas iban a estudiar Europa, regresaban, amaban su país, por supuesto, pero seguían el modelo estético que se dictaba en Europa, ¿ok? ¿Y qué es lo que surge en el siglo XX? Ah, de pronto se dan cuenta que no, que tienen su propia voz, que tienen sus propias características, y ahí es donde empieza a existir esa ruptura, ¿verdad? Esa necesidad de ser diferentes, de afianzarse tal cual en sus características particulares. Y esto es precisamente por la necesidad de consolidar las identidades americanas, ¿verdad? Somos México, por ejemplo, somos El Salvador, somos Costa Rica. ¿Por qué tener que estar imitando siempre las corrientes estéticas que se dan en otros países de Europa? ¿Ok? No que esté mal, de pronto influencian, de pronto inspiran, son ópticas distintas que me permiten a mí ver la vida de una manera pues muy peculiar, pero acá se afianza esa necesidad de tener voz propia, ¿ok? Y por eso es que se genera esa constante renovación en la escritura. Se van a dar cuenta ustedes que entre un escritor y otro, a lo largo de la vida, dependiendo de la producción, de la cantidad de producción literaria que haya elaborado, van a darse espacios muy curiosos, ¿verdad? Como una especie de madurez literaria también, de madurez de la óptica de lo que se ve, de lo que se percibe. Y aquí vamos a ver algunas de las manifestaciones más importantes del siglo. Vean ustedes que a inicios de este siglo XX hay una preocupación constante por renovarse en la escritura, por pulirse, por sostener utopías, por creer en la libertad, por creer en la verdad, en la justicia, ¿ok? Esta cuestión del tema de la utopía es muy interesante porque evoca, ¿verdad?, a un mundo ideal, y estos escritores, estos artistas van a mirar siempre en esa óptica, algunas veces desde una mirada, digamos que idealista, en otras ocasiones más bien pesimista, ahí lo van a ir viendo, pero también presenta ese desencanto por las contradicciones, ¿verdad? Esas contradicciones permanentes en la vida de la sociedad, de pronto por cuestiones políticas, en donde se incrementa esa brecha social, en donde se hacen más marcadas las injusticias, ¿verdad? Esto lo vamos a ver también en la literatura.
y cómo es que se presentan las realidades individuales y las realidades colectivas, ¿ok? Porque Hispanoamérica resulta ser una región de una rica pluralidad cultural, ¿ok? Y esto se va a ir manifestando con muchísima maestría en la literatura, ¿ok? Y vamos a ir viendo ahorita cómo es que la producción empieza a regirse bajo un canon, es decir, bajo un modelo de la modernidad. ¿Por qué se llama modernidad? Ya lo vamos a ir viendo. Y también esto de las vanguardias, ¿ok? Es muy importante tomar en cuenta que es cierto, la producción es en idioma español, pero también hay que tomar en cuenta que existen diferencias lingüísticas, dialectales dentro del mismo español, y esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Desde el norte hasta el sur del continente, aunque sea el mismo idioma, ¿verdad? Español. Porque tenemos diversidad lingüística, tenemos diversidad étnica, tenemos diversidad cultural, ¿ok? Y hay que tomar en cuenta que existen antecedentes, ¿ok? Hay distintos tópicos antes del siglo XX, el tópico picaresco, que se da también, ¿verdad? En la época colonial, esos cánones, como les decía, de Europa. ¿Cuáles eran esos que seguían los artistas? El romanticismo, por ejemplo, el realismo, el naturalismo, el positivismo, el hacer todo así como científicamente, todo comprobable, de que todo tenía que tener un apego a la realidad, de esta exposición de la parte de los sentimientos, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que en el siglo XX hay como una especie de revelación, ¿ok? Y muy importante, a partir de este siglo surgen muchísimos premios, ¿verdad? A nivel mundial de autores hispanoamericanos como Gabriela Mistral, por ejemplo, como Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Octavio Paz, García Márquez, entre otros tantos, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta que no es una cuestión así simplemente como de curiosidad, sino que tiene su peso a nivel artístico y cultural en nuestra sociedad. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Creo que hay un micrófono que se encendió por aquello. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahorita esta cuestión del canon modernista, este modelo que empieza a gestarse en el siglo XX. Entonces, como les decía, anteriormente al siglo XX, ahí puse 19, perdón, era 20. Anteriormente al siglo XX tenemos esto que viene de estas corrientes de Europa, romanticismo, realismo y positivismo. Y inicialmente en el siglo XX, ahí es donde tenemos el canon modernista, ¿ok? Omitan ese uno, el siglo XX. Y posteriormente a la mitad de la década del siglo XX se presentan las vanguardias. Bueno, vamos a ver. Ok, vean ustedes que el modernismo, digamos que empieza a tener esos primeros destellos en 1888, por ahí, ¿ok? Pero es en 1900 a 1920 donde esto se afianza por completo, ¿verdad? Y este movimiento tiene una peculiar vigencia en estas primeras dos épocas. Los vamos a ver en los espacios artísticos europeos también y también en los espacios hispanoamericanos, ¿verdad? De todo el continente. Vamos a ver que existe una ruptura con la literatura decimonónica del siglo XIX, ¿ok? A eso se refiere con literatura decimonónica, toda la que fue del siglo XIX, es decir, de 1800 a 1900. Y hay en la corriente del modernismo una necesidad de innovar y hay también un amplio despliegue de progreso, no solamente en la literatura, sino también en la parte de arquitectura, de la música, del arte, ¿verdad? En general, de todos los espacios que podríamos considerar de las bellas artes, la pintura, la escultura, ¿verdad? La música, la arquitectura, este arte que se llama Art Nouveau y también la literatura, como les digo, ¿ok? Bueno, hay una necesidad de renovación formal. ¿A qué me refiero con esto? A que se presenta el modernismo como un movimiento estético o bien una forma de pensar que abarca todas las bellas artes, ¿ok? Pero que busca una transformación en la escritura.
y se preocupa muchísimo porque todo esté perfecto, porque cada palabra tenga un sentido, una razón de ser, tanto en la prosa, ¿verdad? Como en el verso. Y dentro de esta necesidad de renovarse, de desligarse del siglo pasado y de generar su nueva voz, ahí nos vamos a dar cuenta que presentan una crítica contra el totalitarismo, ¿verdad? Contra esa necesidad de gobernar de forma, digamos que totalitaria, sin pensar en las necesidades del pueblo, ¿verdad? Y hay una crítica contra el pragmatismo, porque el siglo pasado era muy de ciencia y era muy preciso en que todo tenía una explicación, todo se podía demostrar, todo tenía que estar apegado a la realidad y si no servía, chao, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con los modernistas? Pero es que, ¿por qué el arte tiene que tener una función específica? El arte por el arte, ¿verdad? La necesidad de expresar estéticamente algo que simplemente es bello y se puede apreciar y llena el alma, inspira, hace que usted se sienta bien. Bueno, esto hacen los modernistas. De pronto van contra el totalitarismo y van contra todo lo que tenga que ver con pragmatismo. Y van a defender la condición del artista, van a defender el arte, van a defender esta cuestión de la parte espiritual, ¿verdad? De sentirse trascendente en la historia, en el mundo, que no estamos solamente para hacer, para trabajar, sino también para experimentar la belleza y ser parte de ella, ¿ok? Entonces vamos a darnos cuenta que también se presenta una especie de heterogeneidad porque hay una diversidad enorme, ¿ok? En las ópticas que tienen frente a la vida. Esa ruptura con el pasado, con lo que se considera canónico, ¿verdad? Como un modelo fijo, por así decirlo. Y en esta misma renovación formal vamos a encontrar la creación de nuevos códigos, nuevas formas de expresión, ¿ok? Pero también un intento ahí de utilizar en medio de esa elaboración formal recursos estilísticos, retóricos, para generar en la palabra una rareza que me permita a mí expresar algo que llevo dentro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a encontrar también que existe una defensa del humanismo y del cosmopolitismo por parte de los modernistas. ¿Eso qué quiere decir? Que se enfoca en el ser humano como eje fundamental de la sociedad. Que si el ser humano no está bien integrado, bien afianzado, la sociedad tampoco lo va a estar. Existe una necesidad cosmopolita, esta idea de ser ciudadano del mundo, ¿verdad? De que tenemos países y que las fronteras no deberían de existir porque limitan de alguna manera de esa trascendencia en el ser humano, ¿verdad? De enlazarse con sus hermanos de otros países y de generar una comunión. Entonces, esto es muy propio del modernismo. Vean ustedes que también se va a presentar en la parte arquitectónica, ¿verdad? Existe un sincretismo, ¿ok? Eso quiere decir que reúne absolutamente, tratan de reunir de todas las áreas, ¿verdad? Del arte, de la ciencia, de todas las corrientes de pensamiento, una forma de expresión. Y esta actitud de considerarse como ciudadano del mundo, lo que va a hacer es valorar lo que se ha presentado como tradición, ¿verdad? Pero también verlo no como algo estático o fijo, ¿verdad? Sino que también le dan importancia no solo a la parte del arte, sino también a lo que se ve en la sociedad. Cómo es que una ciudad, por ejemplo, representa una actitud frente a la vida, ¿ok? Entonces, por eso es que se busca renovar, se busca verse de alguna forma en boga, moderno, afianzando nuevas ópticas, y esto no solamente en la literatura. Y por eso es que les digo que hay un auge arquitectónico, porque digamos que los mismos estados, las mismas corrientes políticas buscan que sus países se vean desarrollados y por eso es que invierten muchísimo en la parte de arquitectura, en la parte de electricidad, en la parte de ferrocarriles y demás, porque necesitan
legitimar ese espacio de la ciudad como un símbolo de civilización, ¿ok? Un símbolo de perfección en donde si bien estos nuevos países que ya tienen, digamos, que un siglo de independencia, han logrado un desarrollo, una autonomía tal que les permita lucirse frente al mundo, ¿ok? Y nosotros tenemos en el país muchísimos edificios, ¿verdad? Que también tienen que ver con esta época del modernismo, porque como les digo, no solamente de la literatura, sino también son áreas de la sociedad. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el Liceo de Costa Rica, ¿ok? Lo vamos a ver, por ejemplo, en la estructura del Colegio Superior de Señoritas. ¿Por qué les digo esto? Porque resulta que las ciudades eh, estaban muy en boga con las élites gubernamentales y estos gobernantes lo que querían era transformar esa ciudad para dar por testigo, digamos, dar por testimonio que había un progreso muy fuerte en el país, ¿ok? Y ahí es donde se van a levantar todo este conjunto de edificios que van a estar dedicados a la parte sanitaria, a la parte educativa, a la parte del desarrollo cultural. Por ejemplo, el Teatro Nacional es uno de esos ejemplos, ¿verdad? De la belleza, el pulirse, el ostentar que definitivamente hay un progreso a nivel nacional, ¿ok? Ustedes dan un recorrido por la Avenida Central y podrían hacer como un tour de edificios, ¿verdad? Y se van a dar cuenta que hay joyas arquitectónicas precisamente de inicios de siglo, ¿ok? Y esto, así como se representa en la parte, digamos que arquitectónica, así lo vamos a ver en distintos espacios del arte. ¿Hay dudas hasta el momento? No, profe. Ok. Quería hacer nada más No, Voy profe. para subirle volumen. A ver, dime. una consulta con esto del modernismo, Sí. porque no está relacionado, digamos, el modernismo no está relacionado a una tendencia latinoamericana. Hasta este punto todavía esos movimientos modernistas venían de Europa, es lo que entiendo, ¿no? Sí, correcto, correcto. Ahí también ahí surge, ¿verdad? Y acá también, eso es como un oleaje. Es decir, Surge un, pero sí, sí se podría considerar que había un modernismo latinoamericano o más bien era como que ese modernismo se estaba implementando en Latinoamérica. no, 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 sí existe un modernismo hispanoamericano propio, ¿verdad? En donde sí, hay un fenómeno de ruptura a nivel mundial, pero nosotros tenemos nuestras propias características, nuestra propia identidad, y por eso es que surge, digamos, que esa característica propia que le da sentido a este tipo de literatura o de manifestaciones artísticas. Entonces sí, sí hay un movimiento modernista hispanoamericano, ¿ok? ¿Hay una inspiración? Sí, pero nosotros tenemos lo propio, ¿de acuerdo? No es una copia tal cual de lo que está sucediendo en Europa. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Ok, gracias, sí, está claro. Con gusto. Muy bien. Bueno, ahora, resulta que hay una influencia del modernismo en la novela y en la literatura, ¿ok? Esto lo vamos a ir viendo de mano de escritores aquí, pues muy importantes, ¿verdad? Y, por ejemplo, en las manifestaciones iniciales que vamos a ir viendo, resulta que este modernismo lo que hace es apostar por un lenguaje preciosista, o sea, que se vea hermoso, que tenga sentido, todo bien pulido, que los versos todos terminen ¿verdad? Ya sea en rima consonante o rima sonante, esa forma tan pulida del lenguaje, ¿ok? Porque van a ir elaborando con ese formalismo una visión muy actualizada, muy cosmopolita y también hedonista. ¿A qué me refiero con hedonismo? Bueno, con esa necesidad de que todo sea hermoso, ¿ok? Esto es algo muy particular del modernismo en nuestra novela hispanoamericana, ¿ok? ¿Por qué les digo que iban en contra del pragmatismo? Porque aquí se van a enfocar en que todo tenga un fin estético, en que las cuestiones literarias o esas creaciones artísticas
sean formas de expresión de lo que es hermoso, de lo que es bello, ¿ok? Y suficiente para justificar la existencia de esta expresión, ¿verdad? Artística. Existe también una ideología hedonista, como les decía, en la búsqueda de la belleza, siempre en la perfección de la palabra, en el sentido, en la imagen, ¿verdad? Y esta dimensión cosmopolita va a ser propia de este movimiento modernista porque busca como ser ciudadano del mundo, ¿ok? Es como muy actual en esta necesidad de estar todos conectados, sentirnos todos en un solo, ¿verdad? Una sola órbita, es propio de inicios de este siglo. Entonces, se van a preocupar muchísimo por el origen de nuestra identidad, se van a preocupar por lo que está sucediendo en el presente y además se van a cuestionar para preocuparse y generar pensamiento o ideas que tengan que ver con la proyección hacia el futuro del continente. ¿Ok? Y los principales escritores, ¿verdad? Los de renombre aquí van a ser Rubén Darío y José Martí. ¿Ok? Y vamos a darnos cuenta, por ejemplo, con José Martí, que él era una persona idealista, que estaba preocupada, ¿verdad?, por lo que estaba sucediendo en Cuba, esa necesidad de independencia, de lograr que América Latina dejara de estar bajo el zapato, ¿verdad?, de otros países, digamos, podríamos hablar entre comillas de potencias, porque eso ya para ese momento pues no era lo atinado, ¿verdad? Pero sí habla en un ensayo que se llama Nuestra América, de esa necesidad de reivindicar la conciencia americana, ¿verdad? Lo que me decía usted anteriormente. Eh, Era una copia de lo europeo. Bueno, aquí José Martí dice, no, es que necesitamos generar nuestra propia identidad. Es propio, es urgente luchar contra todo tipo de colonialismo, ¿ok? Entonces este escritor va a generar textos muy importantes para la generación de una corriente, ¿verdad?, de pensamiento que afianzara la parte identitaria del continente. Y por otro lado tenemos a Rubén Darío, ¿verdad?, que también era un gran defensor de lo que era la tradición americanista. Y él en sus obras va a darle un nuevo sentido a la forma en la que escribe, a esa preocupación por generar diálogo, por generar conocimiento de la realidad latinoamericana. No era escribir algo bello por deleite, sino que en el mismo deleite generar un despertar de la conciencia. ¿Ok? Bueno, y muy importante, con respecto a Rubén Darío, ¿verdad? Recordarles que él es, bueno, era nicaragüense, ¿verdad? Y es de los escritores de más peso que tenemos nosotros a lo largo de nuestra literatura hispanoamericana. Ok, aquí les presento a Rubén Darío, ¿verdad? Y como les decía, existe una gran influencia del modernismo en lo que es la novela y en lo que es la literatura en general. La novela como género, ¿verdad? Y la literatura en forma general, en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Cuento, poesía, teatro, en fin. Hay una crítica muy fuerte al imperialismo, a esta necesidad que tienen otros países que en aquel momento han logrado tener una hegemonía, un poder muy grande y que ven en todos los países de Hispanoamérica un nicho para saquear, para encontrar riquezas y por supuesto no preocupados en generar como una unidad a lo largo del continente, simplemente ir, extraer lo que me interesa, sin importar las condiciones en las que se encuentran las personas, sin respetar la dignidad de las culturas, de las etnias. Entonces ahí hay una mirada muy fuerte para denunciar este tipo de, digamos, mm, de, de política transgresora para nuestro continente y cómo es que se están dando estas relaciones de poder. Cómo es que no solamente viene de forma externa, sino que también a nivel político hay contradicciones muy fuertes entre los gobernantes, ¿verdad? Gobernantes que están ahí apoyando los intereses de países imperialistas, por así decirlo, de presidentes que buscan fortalecer a los latifundistas del país
cómo quitan la mirada, ¿verdad? Evaden la responsabilidad de ser justos, de ser equitativos frente a las políticas económicas que se van dando. Entonces, ahí hay una denuncia de lo que es la desigualdad que se está presentando de manera creciente, ¿verdad? Entre lo que son los ricos, entre lo que son los pobres, ¿verdad? Cómo es que los que no trabajan la tierra tienen más y los que trabajan la tierra no tienen nada, ¿verdad? Entonces allí se va a dar la problemática de la tenencia de la tierra y hay una denuncia muy importante ante el irrespeto que están sufriendo las distintas etnias, los ciudadanos, ¿verdad? En su dignidad, en sus derechos humanos. Y esto lo que hace es poner como el dedo en la llaga, ¿verdad? Para dar una mirada incómoda, una palabra que denuncia esas contradicciones que tal vez en el discurso de ese progreso, de ver esos edificios lindos, esas carreteras maravillosas, la electricidad y todos esos aires de progreso, decir, sí, muy bonito, muy hermosa la ciudad, me encanta cómo le quedó, ¿verdad? Claro que esto está bien, no es que va en contra de esto, pero ¿qué está pasando con la gente que no vive en la ciudad? ¿Cómo queda en abandono completo? ¿Qué pasa con la salud, con la educación, verdad? Con los derechos, con la vida digna, con un trabajo que le permita a las personas pues sostenerse. Todo esto se va a ver manifestado en la literatura. Y estas vertientes modernistas las vamos a encontrar, por una parte, con una necesidad existencialista e intimista, ¿verdad? Aquella preocupación por la trascendencia, si es que soy solamente carne y hueso, si es que, ¿qué pasa con la parte emocional? Por eso, la parte de los afectos. Entonces, se va a dar una producción literaria que enfoca su mirada en esta parte erótica, ¿verdad? De las pasiones, el tema de la muerte, ¿verdad? Como una especie de sombra que acompaña al ser humano a lo largo de la vida, frente a lo efímero que es absolutamente todo lo que le rodea. Esta necesidad cosmopolita y esta necesidad de generar en los espacios, en las imágenes literarias y también en la interacción de los personajes esa sensualidad, ¿verdad? Uno de los exponentes de esta vertiente es Amado Nervo, por ejemplo, y en la otra vertiente también del modernismo tenemos esa indagación por lo americano, esa búsqueda por afianzar su identidad en el espacio de nuestro continente, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos espacios en pugna entre la ciudad, entre el campo, ¿verdad? Hacen un diagnóstico histórico de los antecedentes, qué es lo que se vive y hacia dónde vamos. Y por eso es que surge esta cuestión de la novela de la tierra, ¿verdad? Como hija de la vertiente modernista que indaga lo americano. Y ahí tenemos a Horacio Quiroga, ¿verdad? Que expone en sus obras esa necesidad de ubicar al ser humano como parte también, ¿verdad? Y de pronto con esas contradicciones, ¿verdad? Entre sentirse ajeno, extraño, pero también ser parte de, o cómo domina el mundo, podríamos decir, entre comillas, salvaje de la naturaleza, ¿verdad? O cómo la naturaleza ejerce un poder en el cual demuestra que el ser humano, pues, es minúsculo comparado con tanta exuberancia. Vamos a encontrar tres ideas importantes en relación al modernismo. ¿Y cuáles son esas ideas? Bueno, en primer lugar, que hay una identificación y una defensa de lo que es la parte espiritual, la parte trascendente del ser humano. Hay un idealismo humanista, es decir, darle el valor, la dignidad que tiene el ser humano para que pueda ser de forma integral un ser de bien, ¿verdad? Un ser que está en una sociedad para, pues, para compartir, para desplegar sus habilidades, sus conocimientos, ¿verdad? Para ser parte de. Se va a valorar esa herencia cultural de dónde venimos. No es que existe una vergüenza con respecto al origen de, digamos que, de nuestros países, de nuestro continente. No, no, no. Es valorar que cada antecedente histórico tiene
por así decirlo, un valor imprescindible para entender quiénes somos, cómo llegamos acá, cuál es nuestra identidad, de qué estamos hechos. Y hay una gran influencia de la cultura grecolatina, ¿verdad? Literatura griega, literatura romana, la Ilíada, la Odisea, ¿verdad? La Eneida, toda la producción cultural de Grecia y de Roma, por supuesto que va a ser siempre un modelo estético. Esto nunca pasa de moda, ¿verdad? Ni en el siglo XIX, ni en el XX, ni en el que estamos actualmente, ni en el siglo XXI. Y hay una defensa del español, ¿verdad? Porque podría pensarse, bueno, como nos interesa seguir los modelos europeos o bien los modelos, digamos que del norte, podríamos decir, son escritores que buscan pulir el lenguaje y escribir en francés, escribir en inglés, ¿verdad? No, aquí se afianza el español como una lengua que tiene lo suyo. Luego vamos a ver también como segunda idea importante del modernismo, esta necesidad de renovación, de cómo se va configurando la escritura con esa formalidad, ese pulimiento en la expresión. Los recursos estilísticos, cómo es que utilizan figuras literarias con una proeza, cómo es que utilizan aspectos métricos de la poesía para generar esa perfección en el lenguaje. Y hay una ruptura con el siglo pasado, como les decía anteriormente, con el romanticismo, con el naturalismo, con el positivismo, el realismo, ¿verdad? Porque busca que el arte no necesariamente tenga una función práctica. ¿Y eso para qué sirve? No, es que estéticamente me llena el corazón, ¿verdad? La belleza que expresa esta obra basta por sí sola. No necesitamos que genere dinero, no necesitamos que funcione para tapar una gotera. No se trata de eso. Pero sí hay un interés formal. ¿Por qué? Porque se pulen muchísimo en el lenguaje. Y esta belleza la vamos a encontrar a lo largo de la literatura, ¿verdad? Y también, como última idea importante en relación con el modernismo, tenemos la expresión de mundos. Es decir, cómo tengo yo mi percepción de la vida. Esto lo vamos a ver en la poesía, con la lírica, en el ensayo, que son textos pues más intimistas, más subjetivos, ¿verdad? En donde se hacen críticas con una voz personal, la narrativa, ¿verdad? Y que viene de la novela, y cómo es que van surgiendo vanguardias, ¿ok? Entonces todo inicia con el modernismo, y a partir del modernismo hay vertientes, pero de estas vertientes nos vamos a ir dando cuenta que surgen las vanguardias. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Ok, bueno. Con respecto a las vanguardias, resulta que también en los inicios del siglo XX, en esta necesidad de indagar cuál es la identidad, qué tienen los mexicanos, qué tienen los costarricenses, qué tienen los uruguayos, ¿verdad? Que a pesar de que somos del mismo continente y hablamos el español, tenemos nuestra propia identidad. Entonces surgen estas preguntas: ¿quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y entonces empieza a hacer un recuento de la historia, ¿verdad? Entre lo que podríamos llamar encuentros y desencuentros. Ese pasado colonial, ¿a qué nos llama, verdad? A reconocer que existe una heterogeneidad, a que no todos somos iguales, ¿verdad? Iguales en derechos, pero diferentes, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo que la literatura se va a vincular con un mundo que está en convulsión y vamos a encontrar que existen múltiples desafíos por resolver. Desafíos como cuáles: la tenencia de la tierra, la justicia social, cuestiones de acceso a la educación, a la salud, al trabajo digno, ¿verdad? Ahí no existía todavía Código de Trabajo, ahí no existía Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Aquí es un mundo convulso, porque en inicios de este siglo, pensemos en Costa Rica, todavía no había una forma en la que los ciudadanos pudieran acudir para salvaguardar su salud, para fortalecer su crecimiento profesional, para destacar, ¿verdad?, de un área profesional. Eso no existía. Por eso les digo que hay un mundo convulso y la literatura lo va a reflejar,
¿verdad? De la persona que no sabe escribir, la persona que no sabe absolutamente nada de sus derechos, cree que la vida es así, que el estado en el que le tocó nacer es permanente, ¿verdad? Y cómo las otras personas que tienen acceso al poder se van a encargar, pues, de suprimir al que menos sabe, al que menos tiene, ¿verdad? Y al que menos puede. Entonces, estas vanguardias son corrientes estéticas que van a brindar una óptica con respecto a estos cuestionamientos que les muestro acá. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar distintas figuras, ¿verdad? De escritores y escritoras. Y vamos a darnos cuenta que esta ruptura también genera innovación, y no solamente en la literatura, sino también en el arte. Vean ustedes este cuadro de Salvador Dalí, que se llama La persistencia de la memoria, a veces también conocida como los relojes derretidos. Pero si ustedes se dan cuenta, hay un cambio notorio en la percepción que se tiene de lo que es el mundo, la vida, lo que sucede. Son movimientos culturales de periodo de entreguerras, ¿verdad? Piénsese Primera Guerra Mundial, entre la Segunda Guerra Mundial también. Entonces hay una sociedad en donde no podríamos decir que existe estabilidad alguna, ¿verdad? Es una necesidad de afianzarse, de determinar quién se es, pero al mismo tiempo con un montón de peligros dentro y fuera del país y a lo largo del continente. Entonces, aquí vamos a ver que se alejan de las fórmulas tradicionales, de todo bien ordenadito, de todo bien escrito, digamos, todo relacionado con cuestiones apegadas a la ciencia, a la realidad. No, aquí vamos más con el mundo del inconsciente. Se van a crear nuevas formas de expresión, nuevas formas de ver la vida, ¿verdad? ¿Cómo plasmo yo una idea? ¿Cómo plasmo yo lo efímero de la vida? ¿Cómo plasmo yo el olvido en un texto literario o en un cuadro o en una obra musical, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de las vanguardias. Algunos ejemplos son el surrealismo, el cubismo, el ultraísmo, el futurismo, la antipoesía, el suprarrealismo, ¿ok? Entonces, de vanguardias podríamos decir que son movimientos estéticos de ruptura de innovación. Así, tal cual, es un concepto que nos permite comprender de qué se tratan estos movimientos artísticos, ¿ok? Bueno, dentro de estos movimientos, ¿verdad? Dentro de las vanguardias vamos a encontrar una necesidad por generar una novela que hable de la Tierra, de las condiciones que tenemos en el espacio de nuestro continente. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es justo lo que pasa? ¿Cómo se valora la naturaleza como algo indómito, como algo salvaje, o como diríamos actualmente como la Pachamama? Como aquella naturaleza en donde abrazo el árbol y me llena de energía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era esa visión que se tenía? Bueno, lo vamos a ir viendo a lo largo de algunas obras por ahí. De 1920, aquí vean ustedes que es un estimado. Surgen novelas cuyo tema va a girar en torno a esa descripción de lo que es el espacio de la naturaleza, de lo rural, del campo. Vamos a encontrar descripciones de lo que es el altiplano, de lo que es la llanura, de lo que es la pampa, la selva, y cómo es que el espacio va a ir ocupando un lugar protagónico muy primordial en el desarrollo de las obras. También un tema de gran importancia es digamos, este visibilizar la marginación que tienen distintos grupos sociales. Cómo es que el campesino nunca tiene nada, lo poco que tiene se lo quitan, cómo es que el indígena también es arrasado, es despojado de lo que tiene, cuál es la condición del gaucho, ¿verdad? En la pampa, y cuál es esa situación que sucede cuando se está lejos de la urbs, cuando se está lejos de la ciudad. Marginalidad, aquello que está, digamos que en la periferia, al margen de todo lo que tiene que ver con la ciudad, que se podría considerar en aquel momento sinónimo de civilización. Y todo lo que tiene que ver con el campo, como barbarie, como indómito, como salvaje, ¿verdad? Entonces aquí también vamos a ir viendo una necesidad nacionalista de afianzar su identidad como país, pero también de destacar aspectos que tienen que ver con la justicia social y denuncia de todas las desigualdades que se están viviendo. ¿Ok?
Bueno, esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este tipo de, digamos que de movimiento. Vamos a encontrar una generación mundonovista, así es como se llama a la generación que nace, bueno, no nace, sino que expresa o genera obras de 1924 a 1929, que es el periodo de entreguerras, y este conjunto de escritores van a ir coincidiendo, ¿verdad? En ese modernismo que ya va finalizando. Ok, nace en el siglo XX, pero unas 2 décadas y ya deja de ser el boom, digamos que artístico para que los escritores, pintores, músicos se inspiren. Y las vanguardias más bien toman fuerza, ¿verdad? Lo que les decía, la ruptura, la innovación y cómo la naturaleza tiene un papel protagónico, cómo es que se le van legitimando las condiciones autóctonas de ciertos entornos particulares, ya sea visibilizar el mundo en el campo, visibilizar el mundo en la ciudad, por ejemplo. ¿Cuáles serían los principales exponentes de la novela de la Tierra? Bueno, la vorágine, por ejemplo, ¿verdad? Con esta noción de cómo la naturaleza devora, cómo la selva devora al hombre, ¿verdad? Y el ser humano no tiene ápice ni de protagonismo frente a la exuberancia y el dominio que tiene, el poder que tiene de devorar, ¿verdad? La selva. Luego, esto es en 1924. Luego, en 1926 aparece Don Segundo Sombra y en 1929 Doña Bárbara. Ustedes ahí, pues en la antología tendrán la oportunidad de ir reconociendo estos aspectos, vamos a ver, estéticos que yo les estoy contando y ya comprendiendo más cómo es que se ubica, por qué nace esta obra y cómo es que expresa estas distintas, digamos que corrientes de pensamiento, corrientes estéticas, porque se habla de la novela de la Tierra en Doña Bárbara, ¿verdad? Bueno, esto sería la novela de la Tierra y en síntesis podríamos decir que esta trilogía, ¿verdad? Que les mencioné anteriormente, La Vorágine, Don Segundo Sombra, Doña Bárbara, tienen como protagonista este espacio rural. Al mismo tiempo constituye una especie de novela nacionalista o criollista, ¿verdad? Que se preocupa por lo americano. No estamos hablando ahí de Francia o de España, ¿verdad? No, estamos hablando de un país propio de nuestro continente. Y esas 3 novelas, ven ustedes que fueron escritas en esta década, ¿verdad? De 1920 a 1929, 1930, en donde se denuncia de manera vehemente cuáles son las injusticias que se cometen, ¿verdad? La violación, el abuso de poder, cómo no hay otra forma, de alguna manera, digamos, en el texto de generar justicia, si no es como ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? De asumir la justicia en sus manos y generar también dominio, también ser como una especie de protagonista vengador de todas las injusticias, ¿verdad? Entonces aquí vamos a encontrar esa dualidad de la barbarie versus el progreso. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿Quiénes son los que se les puede calificar incluso salvajes? Digamos, el espacio rural, ¿verdad? Frente al progreso, el que viene de la ciudad, el que domina, el que conquista, ¿verdad? El que tiene conocimiento, intelecto, ¿verdad? Y también una denuncia de la clase política, ¿verdad? De la indiferencia que tienen los gobernantes frente a lo que se vive en el campo, el abandono, ¿verdad? De políticas que logren, pues, beneficiar de alguna forma a estas regiones. ¿Okay? Luego vamos a encontrar lo que es esta tendencia estética con la novela de la Revolución Mexicana. Y esto surge con escritores que van a ir narrando el desencanto que llevan, ¿verdad? Todo este conjunto de acontecimientos que se dan propios de la Revolución Mexicana y cómo los grupos oportunistas de gobernantes surgen, ¿verdad? Durante esta gesta y empiezan a traicionar los ideales, porque está la sed de poder que tienen, que se olvidan de la causa, que se corrompen. ¿Para qué? Para beneficiarse
personalmente, económica, políticamente. Entonces, este desencanto, este aire convulso, este mundo de guerra, lo vamos a encontrar en la novela de la Revolución Mexicana. ¿Por qué les digo que desencanto y nacionalismo? Bueno, resulta que en 1910 se presenta un conjunto de novelas con esta temática, el de la Revolución Mexicana. Y vamos a encontrar que este movimiento, ¿verdad?, en contra del régimen dictatorial de Porfirio Díaz, que es de 1876 a 1911, va a tener un peso fuertísimo en México, porque fueron, podríamos decir que movimientos revolucionarios que derramaron mucha sangre, en donde se sacrificaron muchísimas vidas, y suena feo decirlo, pero el desencanto es precisamente por ver que fue en vano, ¿verdad? Porque más bien las clases poderosas o bien los que estaban dentro del mismo movimiento terminaron por corromperse. ¿Y qué hacían? Ayudar a las clases latifundistas, a los grandes terratenientes, en búsqueda del progreso económico. Claro que creció económicamente, pero ¿a costa de qué? A costa de muchas injusticias, de explotación, ¿verdad? Y esto lo que hizo fue incrementar la pérdida de las libertades, aumentar los abusos de poder. No había justicia, no había a quién reclamar o a cuál institución buscar defensa. No. Digamos que los campesinos o los indígenas o también las personas que no tenían que ver con el campo, pero que eran una clase social baja de la parte citadina, estaban en detrimento, ¿verdad? Y eso se puede ver hasta la actualidad. Igual, surge una insurrección de muchos ciudadanos que buscan, ¿verdad?, en ese derramamiento de sangre, en esa búsqueda de justicia, una necesidad de cambiar las condiciones políticas, económicas, sociales, y por eso es que se da la revolución. Se derroca Porfirio Díaz, pero como les dije, de nada sirvió. Y esto son signos que vamos a encontrar en la novela. Vamos a encontrar un tono de un discurso nacionalista, de un discurso que afianza la identidad, también la historia que se vive en México, donde los escenarios van a presentarse principalmente en la parte rural, los problemas de la tenencia de la tierra, de cómo el latifundista en su sed de poder, de tener más tierras, logra quitar, despojar al indígena, despojar al campesino de sus tierras. No le importa matar a los campesinos o a los indígenas con tal de tener más y más terreno, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a encontrar en la novela de la Revolución Mexicana un clima de violencia, un clima de caciquismo, ¿verdad? El cacique, el que manda, el que es el que dicta, el que dice qué es lo que hay que hacer. Y hay una denuncia por la falta de libertades, porque todo está corrompido, porque el oportunismo, la corrupción es lo que reina en ese momento. ¿Y qué es lo que genera? Violencia, desolación, muerte, ¿verdad? Entonces los personajes que vamos a encontrar en la novela pues precisamente son una especie de representación del sentir colectivo, ¿ok? El protagonista es uno, pero el sentir es el de muchos. Y vamos a encontrar esta estructura circular, ¿verdad? Que no avanza. Iniciamos, transcurrimos la historia y volvemos al mismo punto. ¿Quiénes son los principales exponentes de la novela de la Revolución Mexicana? Bueno, tenemos los de abajo, de Mariano Azuela y Pedro Páramo, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta de ese clima de desencanto, de abandono, de orfandad, ¿verdad? Es un sentimiento pues muy triste, pesimista de alguna forma, en donde no hay una trascendencia, ¿verdad? Se inicia una búsqueda, pero termina en nada, ¿verdad? Volvemos al mismo punto, no hay un cambio, no hay una especie de esperanza que me evoque a mí la realidad que se está viviendo en la obra literaria por parte del personaje, ¿ok? Bueno, esta dura crítica contra el caudillismo, ¿verdad? Contra estas personas que están ahí, los vamos a encontrar, por ejemplo, en los de abajo, como les decía, con este desencanto ante el fracaso que tuvo la Revolución Mexicana. Y en Pedro Páramo, ¿verdad? Como
cómo es que se refleja o representa una sociedad que está desintegrada desde el núcleo familiar, ¿verdad? ¿Cómo es que reina la muerte? ¿Cómo es que el dolor es algo permanente? ¿Y por qué es que digamos que el protagonista acá sufre de forma muy íntima esa desolación, ¿verdad? Cómo esa desolación no se ve solamente en el protagonista, sino también en todos los entornos de la misma obra literaria, en los espacios, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque nos damos cuenta que hay una voz de crítica, una voz que denuncia. Tal vez uno no lo ve como una especie de ensayo, pero ya a la hora de leer la obra, usted empieza a encontrar todos estos signos, ¿verdad? Que de alguna manera nos permiten a nosotros conocer que definitivamente hay un contexto que permea la obra literaria. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien. Súper bien, profe. Bueno, y ahora vamos con otro tipo de novela, pero no desligado de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Tenemos la novela indigenista. Y lo que busca esta novela indigenista de alguna manera es legitimar esa visión de mundo del indígena, ¿ok? Es otro más, es uno de los nuestros, no es alguien ajeno que con la conquista española debía ser erradicado, no, es que tiene también su propia visión de mundo, su dignidad humana, cuál es la mirada que se tiene, ¿verdad? Con respecto a la conquista desde el siglo pasado, ¿verdad? Y también qué es lo que se está presentando, si este despojo de la tierra, de su cultura, de sus raíces, terminó con la época colonial o siguió en el siglo XX. Bueno, eso es lo que abarca la novela indigenista y tenemos varias características. En primer lugar, se genera un rechazo por el colonialismo, pero estos son síntomas, digamos, de un dolor permanente con respecto a lo arrebatado y se busca reivindicar esa identidad, esa cultura en todos los ámbitos de todas las etnias, ¿verdad? Rescatando que tienen sus derechos, su voz, su dignidad, que es algo de lo cual si no se habla, si no se visibiliza, pues digamos que podría pasar superficialmente desapercibido, pero es una forma de olvidar, una forma de, digamos que, de dar muerte a un elemento muy importante, ¿verdad? Vamos a ver también cómo es que se presenta el abuso de poder por parte de los europeos, de los propios ladinos, es decir, de los terratenientes de los países de Hispanoamérica, de estos latifundistas, ¿verdad? Sobre los grupos indígenas, esta necesidad de tierra, esta necesidad de generar riqueza, sin importar a quién se le despoja. Ven ustedes que actualmente también vivimos esta misma problemática, ¿verdad? Pero hay una denuncia también de ese caciquismo, esta figura del cacique, no porque los indígenas tuvieran su cacique y iban en contra del cacique de estos etnias, no, sino el caciquismo como esta figura que ordena, que manda, que no tiene, no escatima, ¿verdad? En imponer, en abusar de los demás con tal de obtener su riqueza, de generar beneficio propio. Y vamos a encontrar también una voz que busca, que exige respeto, que pretende una defensa por las creencias, por todo lo que tiene que ver con su cosmovisión, los rituales, las condiciones ancestrales de esos pueblos. Y hay una continuidad entre lo que es animado y lo que es inanimado, ¿verdad? Entre lo que es consabido como real y la fantasía, el mito y la realidad. ¿En cuál obra pudieron ustedes encontrar esto? Esta mezcla entre lo que era animado e inanimado, como novela indigenista, donde hay un apego por la parte de la naturaleza, pero también mezcla mucho fantasías, mitos. ¿En cuál obra? Hombres de maíz. Hombres de maíz. Correcto, en Hombres de Maíz, muy bien. Sí, precisamente en esta obra vamos a encontrar cómo de alguna manera aporta esa visión de mundo, ¿verdad? De estas culturas, de estas etnias indígenas, muy importante. Correcto, sí.
Vamos a ver. Y precisamente los principales exponentes, podríamos decir que Hombres de Maíz, ¿verdad? En primer lugar, porque fue la que ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar, de Miguel Ángel Asturias, y también con Los Ríos Profundos, de José María Arguedas, y El arpa y la sombra de Alejo Carpentier. Estos son los principales exponentes, ¿verdad?, de esta novela indigenista, para que lo tengan ahí en cuenta. Y vamos a continuar. Luego vamos a encontrarnos con la novela de las dictaduras, ¿verdad? Y esto aquí es muy importante porque ustedes pueden decir, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la novela de la Revolución Mexicana? Aquí nos vamos a enfocar en la figura del dictador, no tanto en la parte de lo que tenía que ver con la revolución o la desolación, ¿verdad?, vivida por esta época convulsa a nivel político y social, sino que nos vamos a enfocar en el dictador, en esa persona que asume el poder, pero se olvida de la justicia, de la equidad, del respeto, de la dignidad humana, ¿verdad? Vean ustedes que en este tipo de novela de las dictaduras vamos a encontrar un bloqueo de las libertades, una violación a los derechos humanos muy marcada, y lo vamos a encontrar en distintas obras, ¿verdad? Vean ustedes este pequeño texto, ¿verdad?, este pequeño extracto que viene en la antología, que dice: los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer, los que están en la calle pueden desaparecer, los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Entonces, bueno, esto se llama Los dinosaurios, un fragmento, ¿verdad?, de una canción de Charly García, y es precisamente esa denuncia, ¿verdad?, del tema de lo que es la dictadura en Hispanoamérica, cómo es que produjo destacadísimas obras narrativas durante el siglo XX. Y este es un antecedente muy importante que lo vamos a encontrar luego, ¿verdad?, posterior en la generación del 98, después lo irán a ver. Pero bueno, lo más importante acá es destacar que estos textos van a ir representando una denuncia por todas las distintas tiranías que surgen en el continente americano. ¿Okay? Esto es como una especie de movimiento de poder que se va a ir presentando y los vamos a encontrar en la figura del dictador. ¿Okay? Usualmente estos textos, además de denunciar, van a ir presentando todos los hechos, las consecuencias de forma lamentable, cuáles van a ser esas implicaciones de la opresión, cuál es el terror que desatan estos dictadores, qué es lo que hacen, cómo es que logran violar los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, es una especie de descripción, este tipo de novela, describe cómo son los tiranos, ¿verdad? Cómo es que realizan su práctica del abuso de poder en beneficio personal. Por supuesto, no en función social, sino que es un retrato de cómo es que son las tiranías, ¿verdad? Si en la novela de la Revolución Mexicana encontrábamos, digamos, ese mundo convulso, aquí nos enfocamos en estos personajes. ¿Por qué es que son como son, verdad? Cómo es que no respetan las leyes, cómo es que las leyes las gobiernan para su propio beneficio, ¿verdad? No para el bien comunitario. Entonces, bueno, ese es el tipo de texto que abarca la novela de las dictaduras. Vamos a encontrar, por ejemplo, en esta novela de El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Esa temática, una literatura que se enfoca principalmente en la figura del dictador. Hay que tomar en cuenta las implicaciones que tenían para los escritores hablar de un dictador, ¿verdad? Fuera en tiempo, digamos que presente a la misma dictadura o un poco posterior, qué repercusiones podía tener mencionar, denunciar, ¿verdad?, estas figuras de poder, digamos que de poder supremo, frente a una sociedad que estaba bajo el zapato de
estos dictadores, ¿verdad? Entonces, esta actitud de denuncia hacia todo lo que son los regímenes de opresión son, en voz de los escritores, vamos a ver, un acto, por así decirlo, revolucionario, un acto en el que se sabía que se podía tener consecuencias, pero se tenía la valentía de decirlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en El Señor Presidente, esta obra de Miguel Ángel Asturias, ahí se va a describir cómo es que la dictadura presenta todo un derramamiento de sangre, ¿verdad? A inicios del siglo XX, cómo es que se ve reflejado el mundo caótico, ese desencanto, ¿verdad? Por no encontrar salida, por estar siempre en la angustia de perder la vida, de saber que no se podía decir nada porque podías desaparecer, como les decía en el fragmento anterior. Y en esta obra que se llama vamos a ver, el recurso del método, cómo es que describe a un dictador que tiene cierta dosis de ilustración, ¿verdad? Pero es implacable al ejercer la tiranía con su pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que busca demostrar que no solamente es una persona ciega de poder que ha escalado, ¿verdad? Y ha logrado por medio de su dominio alcanzar un estatus político muy importante, sino que también puede ser una persona brillante, con una capacidad intelectual prodigiosa, pero que en toda su inteligencia ha decidido utilizarla para el mal, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que vamos a ir encontrando en estas obras. Vean ustedes que, por ejemplo, El Señor Presidente de Miguel Ángel Asturias, esta obra se publicó en 1946, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar la figura del tirano, cuáles fueron esas condiciones de opresión, ¿verdad? Cuál fue el espacio, el reinado del terror, por así decirlo, cómo es que se gestaron crímenes, ¿verdad? De forma inmediata, práctica, a la vista y paciencia de todo el mundo, pero sin que nadie pudiera hacer nada al respecto. Entonces ven ustedes también cómo se puede plasmar ese mundo de desolación en el que vivían las personas de esta época, ¿verdad? Cómo es que los grupos militares tienen un poder ahí tal que de alguna manera los vuelve inmunes, ¿verdad? Porque son propios del armamento que tiene un dictador. No sé si pueden ver de alguna forma un paralelismo con lo que se vive actualmente, ¿verdad? Son como historias repetidas de manera distinta a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero vean ustedes que esta es la riqueza de este tipo de novelas, ¿verdad? Que son las primeras en plasmar estos fenómenos históricos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se vieron dictaduras? En México, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, en fin, Chile, ¿verdad? Bueno, también en Costa Rica. Entonces, como les digo, fue una oleada de tiranos que surgen, ¿verdad? Porque se dan cuenta que de alguna manera vienen saliendo de un siglo de independencia en donde todavía no se ha afianzado bien las políticas gubernamentales, estatales, en donde en esa sed de progreso se dan cuenta por ambición que lo más importante es la riqueza, y se vuelven tan adictos a la riqueza que empiezan a, ¿verdad? Riqueza y poder de alguna forma van de la mano. Entonces quedan ciegos por completo y ya no les importa el que no tiene o el que necesita, simplemente se enfocan en generar y generar poder y riqueza. ¿Ok? Entonces, bueno, así es como podríamos encontrar de alguna forma estas descripciones. Vean ustedes, en el caso del señor presidente, hay un extracto que nos permitiría conocer un poquito, ¿verdad? Dice, el presidente vestía, como siempre, de luto riguroso, negros los zapatos, negro el traje, negra la corbata, negro el sombrero que nunca se quitaba, en los bigotes canos, peinados sobre la comisura de los labios, disimulaba las encías sin dientes. Tenía los carrillos pellejudos y los párpados como pellizcados. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, la descripción de este ser déspota, sombrío, vean ustedes la relación, el simbolismo que tienen los colores, ¿verdad? Una figura de alguna manera tenebrosa, ¿verdad?
que llevaba muerte en sí. Entonces, estas cuestiones descriptivas no son casualidad, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir vislumbrando todos estos elementos a lo largo, pues, de la lectura de las novelas, ¿verdad? Pero es muy curioso cómo de alguna forma este sentir, la literatura nos lo permite de alguna forma conocer, que se vea reflejado, que se vea denunciado, ¿verdad? Vamos a ver, con respecto a todo lo que hemos visto, ya para hacer como una conclusión, hicimos un recorrido, ¿verdad? Por todo lo que fue de 1900, digamos que a 1950 del siglo XX. ¿Y cómo podríamos describir este periodo? Como problemático, por supuesto. ¿Era todo paz y armonía? No, de ninguna forma. Teníamos revoluciones por un lado, injusticias sociales por otro, tiranías, ¿verdad? Periodo entre guerras. Entonces, es un periodo muy convulso y aquí la literatura, el arte, la arquitectura va a tener un papel fundamental, ¿verdad? Como un reflejo, como una mirada, una óptica estética que va a ir en comunión con lo que se está viviendo, con el contexto, ¿verdad? Esta palabra del contexto es muy importante para entender la literatura. Si ustedes leen una obra y no saben de todo su contexto, pues de pronto se vuelve un poquillo pesado, ¿verdad? Usted dice, ¿y esto de dónde? Ay, esta lectura, ¿dónde están los pies y la cabeza de esta obra, verdad? Pero cuando ustedes lo logran ubicar en el espacio y en el tiempo, ahí todo empieza a cobrar sentido. No sé si les está sucediendo. Sí, profe, ya conociendo todo un poco más, se hace más fácil entenderla, digamos. Sí, sí. Yo soy una de las que, digamos que desde los inicios, ¿verdad? Me acuerdo cuando estaba en el colegio, me encantaba entender primero el contexto para disfrutar más la obra, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante, entender estos aspectos estéticos, teóricos, me dan un sentido pues más preciso de lo que estoy leyendo y ya me doy cuenta por qué expresa lo que expresa, por qué utiliza esas palabras, por qué la historia termina así, por qué pone el personaje de tal forma, ¿verdad? ¿Por qué es que se le ocurre hablar de campesinos? ¿O por qué es que de pronto hay tanta penuria en la obra? ¿Por qué es tan cansado? ¿O por qué se ve tan pesado y tan tenebroso el mundo de la selva, verdad? Entonces ya vamos comprendiendo. Muchas gracias. Sí, entonces, bueno, la literatura y el arte aquí van de la mano, ¿verdad? Y lo que van a hacer es buscar de alguna forma ese origen, ese por qué, cuándo, cómo, dónde, ¿verdad? Es ese preguntón que refleja de forma hermosa, bella, amena, o a veces un poco pesada, eh, un espacio histórico que necesita ser visibilizado, ¿verdad? Con todas sus contradicciones, con todas sus bellezas, ¿verdad? Porque en medio de la calma del campo, de la belleza, de pronto nos encontramos también que existen muchas injusticias, historias ocultas, secretos, ¿verdad? Tiranías. Y ahí es donde nosotros podemos encontrar en la literatura como una ventana a ese saber histórico, pero de una manera muy peculiar, ¿verdad? Es decir, sin que sea estrictamente una especie de noticiero, de periódico, ¿verdad? Sino que nos sumerge en un mundo de fantasía y sin darnos cuenta estamos viviendo un poco lo que sucedió en esa época, ¿verdad? Entonces, bueno, este siglo, como les decía, lo que va a hacer es producir un movimiento artístico muy importante. Empezamos con una ruptura, como les decía, el modernismo empieza a decaer, pero surgen vertientes llamadas vanguardias y dentro de esas vanguardias tenemos distintos tipos de novela, ¿verdad? Habíamos dicho novela de la tierra, ¿verdad? Novela de la Revolución Mexicana, novela indigenista, novela de las dictaduras, ¿ok? Entonces, básicamente de esto es lo que se trata este texto, ¿verdad? Este segundo capítulo, eh, para que ustedes puedan ir conociendo el porqué de estas obras literarias y ya encontrarle
pues muchísimo más sentido. ¿Ok? Entonces, bueno, agradecerles muchísimo pues la atención, la participación y nos veríamos en la tercera tutoría, ¿verdad? Luego, como les decía, la próxima semana tendremos ya habilitadas las notas y también tendremos habilitadas el proyecto número 2 para que ustedes lo puedan realizar. Y recordarles que, bueno, aprovechen, ¿verdad? El uso del chat, lean con calma, con paciencia. Te veo una manita levantada por ahí, adelante, creo que es Alex. Profe, una pregunta, con eso que usted está mencionando de las notas, hasta esta semana que viene ya se dice que me gané en el trabajo el trabajo de la vez pasada. Si no me Sí, equivoco, es que yo estaba confundido. Ah, ya, ya. sí, Es correcto, que yo estaba correcto. viendo las notas y eso me faltaba, entonces yo estaba un poco asustado yo ahora qué habrá pasado. No, 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 no. Hasta la próxima semana, vamos a tener, ya ustedes van a poder ver su calificación. ¿De acuerdo? Ah, ok, gracias, profe. Y antitos de que se pueda, antitos del jueves, ¿ok? Muy probablemente ya miércoles van a poder ver su nota. Y muy importante, vean la realimentación, ¿verdad? Porque cuando yo bajo puntos, vean, chiquillos, ustedes no saben lo que me duele a mí bajar puntos simplemente porque me doy cuenta que no siguieron instrucciones, ¿verdad? Entonces yo ahí les pongo por qué no tuvieron los puntos o porque sí, bueno, porque sí, ya es muy, muy sencillo, porque ya cumplió con todo, pero generalmente me detengo, soy muy rigurosa, soy muy cuidadosa en que hayan hecho la respuesta bien pensada, bien redactada, ¿verdad? Yo soy una profe que me fijo en todos los detalles, ¿verdad? Entonces, para instarlos, para que en este proyecto 2, pues con mucho más cuidado, ¿verdad? Con mucho más esmero, mucho ánimo adelante para que puedan salir muy bien en este curso. Y ya como se van dando cuenta, pues la parte teórica les empieza a dar como esa luz, ¿verdad? Para que toda obra que les toque leer acá de la antología, pues tenga mayor sentido. ¿Ok? No sé si ya aclaré su duda, Alex. Tengo otra manita levantada por ahí. Alex ya levantó la mano, no sé si tengo otra manita levantada, vamos a ver, no, creo que era solo Alex. ¿O alguien tiene algo? Katia, adelante, Katia. Profe, la consulta es que en vista de que mandan el documento a partir del 24, Ajá. quería hacerle la consulta que creo que se puede ir leyendo anteriormente para ir avanzando con el trabajo, porque en el caso mío, bueno, yo trabajo, entonces son como pocos días para hacer el trabajo, entonces como para ir adelantando con la lectura, ¿cuáles son los capítulos o las novelas que hay que leer? Vea, Gracias. esto es, sí, con mucho gusto. Es la primera parte de la antología. Si usted se da cuenta, la primera parte llega hasta la página 173, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, son como extractos, ¿verdad? Como para que ustedes se den una idea de qué se trata la obra. Entonces aprovechenla. Pueden leer, vamos a ver, por ejemplo, pueden leer una unidad por día. Se les va a hacer cortito, así aprovechan. Vean, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, digamos, uno empieza en la antología, ¿verdad? Entonces uno empieza en la página 7, ¿ok? No sé si ustedes tienen esos dos libros. Vean ustedes que yo a ustedes les doy el aporte teórico, ¿verdad? Que es donde está este libro que se llama Novela Hispanoamericana del siglo XX, pero el otro libro se llama Antología de la Novela Hispanoamericana del siglo XX, ¿verdad? Y esta antología es donde vienen todas las novelas, ¿ok? Entonces los principales extractos, un poco sobre el autor, vienen prácticas, vienen la hoja de respuestas, o sea, viene todo. Ustedes pueden perfectamente de aquí al jueves, ¿verdad? Si no tienen eso leído, pueden ponerse a las pilas y todos los días leen una unidad, ¿verdad? Entonces, la unidad 1, leen La Vorágine un día y vean ustedes que es un extracto apenas, viene ejercicios de autoevaluación
y vienen las respuestas. Entonces, ustedes se pueden ir guiando. No sé, mañana leen la unidad 2, don Segundo Sombra, ¿verdad? Hacen las actividades. Eso es muy para ustedes, para que ustedes pues se autoevalúen. ¿Qué pasó mañana? Doña Bárbara, ¿verdad? Entonces, lean toda la primera parte, es hasta la 174, ¿verdad? Avancen con esa lectura. Pareciera mucho, pero si ustedes lo distribuyen día a día, se van a dar cuenta que es muy ameno y así se forman una idea y cuando llegan digamos, al proyecto, a responder el trabajo, no se van a sentir desubicadillos, ¿verdad? Entonces, toda la primera parte. ¿Estamos, Katia? Sí, profe, muy bien, muchísimas gracias. Estaba agresivo. Estefanía, si no me equivoco, tiene la manita levantada, dígame. Buenos días, profe. Tengo una consulta, no sé si va conforme a esto, igualmente me dice si no. Es que en el trabajo anterior, decía que teníamos que colocar en el grupo que pertenecíamos según la boleta de inscripción. Ah, sí. Creo, sí, la boleta de eso. Ajá. Es que a mí se me había extraviado y yo le coloqué el número de grupo como G7 o algo así, o G12 conforme al que estoy ahorita en su grupo. Sí, Quería preguntar si puedo, bueno, yo usé esa la última vez porque la boleta de inscripción que me dieron en papel se me dañó y no tenía una digital. Como voy a hacer este próximo proyecto, quería preguntar si podía usar ese mismo o pedir ahí, ¿verdad? Donde hacen eso, o a dónde pedirlo para ver si me podían dar sí, cuál ahorita, fue la que... ajá, Estefanía, ahorita no se preocupe por eso, es decir, usted puede perfectamente, dejarlo así, tal cual, yo no le voy a dejar puntos por eso, ¿ok? Entonces, tranquila, para que se enfoque nada más, igual es lo de la boleta de matrícula, y si no se acuerda, pues no, tranquila, ponga ese, ¿ok? Ok, profe, muchas gracias y fue muy excelente su explicación, entendí mucho. Gracias. Bueno, qué dicha, me alegra montones. ¿Tengo la cámara encendida? Dice. Ok. ¿Alguna otra duda o pregunta? Si no, pues damos por finalizada la tutoría y agradecerles muchísimo la participación, ¿verdad? El estar conectados y espero que sea de gran provecho la lectura de la antología y que esta explicación de la parte teórica sea de gran beneficio para que puedan comprender muchísimo más. Katia María tiene la manita levantada, creo. O no sé si ya participó y fue que no bajó la manita. Ya no veo la manita levantada. Bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias y pues que tengan un excelente fin de semana y nos veríamos la próxima semana, pero en el chat, ¿verdad? Entonces aprovechen ese recurso, no tengan pena, ahí me pueden escribir, yo los voy a estar atendiendo en el horario que pues se les va a ir indicando y agradecerles a ustedes un montón, ¿verdad? Gracias, profe. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Un lindo día. Gracias, muy Igualmente, amable. Gracias, profe. Que tenga un lindo día. igualmente, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.